tomen los versículos de la Escritura y lo cotejen en casa, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo en el vivo, en la página de la iglesia, ahí en Facebook, desde donde nos estén viendo. El Señor les bendiga, deseando que esta mañana el Señor hable a sus corazones. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos al Nuevo Testamento. Busque la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, es decir, primera de Tesalonicenses. Cuando usted esté en Tesalonicenses, me corrobora con un amén para que yo le dé el capítulo. Hoy quiero recordarles, hoy quiero compartirles, comunicarles el siempre tener presente que debemos estar en comunicación con Dios continuamente. ¿Sí? Debo tener comunicación con Dios continuamente. Hoy quiero llevarle por la palabra y darle la razón. Yo sé que de esto hemos hablado mucho y enfáticamente vamos a hablar acerca de la oración. Hemos entendido que la definición más simple de oración es hablar con Dios. Amén. Es hablar con Dios. Esa es la definición más simple que hemos encontrado para la oración. No es toda la definición, pero es la más común que manejamos. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 17, es un texto muy pequeño y dice de la siguiente manera: orad sin cesar. ¿Cómo dice? Veo que vienen o cansados o el sol. Se dice orad sin cesar. Es decir, no que todo, fíjese, nosotros entendemos que cuando oramos apartamos un tiempo especial con el Señor, porque es bíblico. En Mateo capítulo 6 dice: cuando ores, entra a tu cuarto, a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entendemos que tenemos que tener en el transcurso del día un tiempo específico de comunión personal con Dios. Pero eso no significa que no podemos mantener en el transcurso del día una oración continua. Es hablar con Dios continuamente. Amén. Podemos estar hablando continuamente con el Señor en el trabajo, en la escuela, en el transporte, mientras vamos manejando, mientras estamos cocinando. Podemos estar manteniendo una relación continua con Dios. Amén. Ahora, ¿por qué es importante mantener esta relación con Dios? Yo le voy a decir una de las razones por las cuales debemos hablar con Dios. Lo primero es que todos tenemos la necesidad de hablar con alguien. Todos tenemos que de hablar con alguien. Regularmente cuando usted está pasando alguna situación difícil, sí o no busca con quién hablar. Creo que la mayoría buscamos con quién hablar lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestra vida. Más si hay una preocupación, si hay una situación difícil, eso nos angustia y a veces queremos hablar con alguien. Por eso es que hoy vamos a recordar por qué es importante que yo mantenga esa comunicación continua con el Señor. Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Gloria al Señor. Todos tenemos la necesidad de hablar con alguien, absolutamente todos. Amén. En el primer capítulo del libro de Samuel, habla de una mujer llamada Ana, que era una mujer estéril. Lea conmigo el versículo 1. Dice: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Hay varios nombres para sus hijos. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar
y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte que, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿qué hacía? La irritaba, enojándola, y porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué? Y no comía. Nos detenemos ahí. Vemos que en este caso Ana vivía una situación. En aquella época, una mujer estéril se consideraba una mujer que no tenía el favor de Dios. Es decir, se le consideraba una mujer que Dios le había dado la espalda. Aparte de todo eso, tenía a la otra esposa de su esposo que la irritaba y la enojaba. Esto deprimía a Ana, la llevaba a llorar. En algún momento de nuestra vida pasan cosas que nos desaniman, que nos deprimen, cosas con las cuales estamos lidiando. Y a veces nadie sabe lo que estamos pasando por dentro. Y a veces queremos hablar con alguien. A veces uno busca hablar lo que estamos viviendo. Por eso recalco, es la necesidad de hablar con alguien. El ser humano tiene siempre la necesidad de hablar con alguien. A veces es un poco más fácil para algunos, pero para otros es un poco más difícil. No todos tienen la misma facilidad de abrir su corazón con alguien. No todos tienen la capacidad de contarle a alguien lo que están viviendo por X o Y razón. Pero hoy quiero llevarle a que encuentre en la palabra del Señor el descanso para su alma. Que usted comprenda que hay alguien que puede escucharle, y no tan solo escucharle, sino cambiar la situación de su vida. Que usted no necesita cargar su problema solo, que cuenta con alguien que quiere escucharle. A veces estamos tan ocupados con las cosas rutinarias de la vida que no sacamos tiempo para hablar con Dios. Y aún en el trabajo, cuando va manejando, usted puede hablar con Dios. Ahí en 1 Samuel dice, en el versículo 8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está qué? ¿No te soy yo mejor? Así que modesto era Elcana, ¿verdad? ¿Para qué quieres hijos si me tienes a mí? Pero note los síntomas de una mujer deprimida. Dice que ella, dice, ¿por qué lloras? ¿Y qué más? ¿No comes? ¿Y por qué está afligido? O sea, no hablaba, pero se manifestaba que había algo que estaba viviendo. A veces nosotros decimos, ¿cómo estás? Bien, pero tu rostro no dice eso. Aún nuestros ojos manifiestan cuando no estamos bien. Aún nuestros ojos irradian alegría o tristeza. A veces puede que le digamos a alguien, ¿cómo estás? Bien, pero nosotros percibimos que no está bien. Algo no está bien. Y Elcana dijo, ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué no comes? Ella estaba metida en una situación complicada, difícil, ¿verdad? Damos gloria a Dios porque al menos las mujeres son un poco más, ¿cómo les puedo decir? La mujer externa un poco más lo que está viviendo. Pero los hombres somos muy diferentes. Los hombres somos como esas ollas de presión que ya hasta cuando está arriba revienta. Porque los hombres tenemos un problema, que somos muy herméticos, muy cerrados.
Las mujeres se expresan un poco más, tienen esa virtud de expresar con sus lágrimas, pero los hombres no. Pero el punto es que todos tenemos la necesidad de hablar con alguien, porque nadie más sabe lo que estamos viviendo. ¿Sí? Tú puedes saber que puedes hablar con Dios. Y dice, ¿verdad? Y mire, no pierda 1 Samuel y vaya conmigo a Salmo 32, versículo 3. Le voy a dar varias citas bíblicas. Voy a aprovechar el tiempo. Salmo 32, 3 lo tiene. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí está hablando David cuando le había fallado a Dios. Dice: mientras guardé silencio. David tenía algo que no se lo había confesado a nadie. David tenía algo que quizás si lo decía a alguien no sabía cómo lo iba a recibir, hasta que llegó el profeta Natán y le dijo: tú fallaste delante de Dios. Y ahí desahogó su alma David, porque mientras estuvo en silencio sentía que se estaba envejeciendo, sentía que se estaba secando, sentía que se estaba muriendo. Y hay gente que siente hoy en día que literalmente se está secando. Hay quienes, a pesar de la edad que tienen, se sienten cansados, se sienten frustrados, se sienten fatigados. Quizás tienen poca edad, pero ya parece que tuvieran como 70, 80 años. Hay quienes están cargando algo solos, solas. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos y aún los ancianos. Y yo quiero llevarte nuevamente por qué tienes que hablar con Dios. ¿Por qué? Porque si no aprendes a hablar con Dios, vas a terminar sepultado por los problemas, vas a terminar sepultado por las dificultades. Comprendamos, mi amado hermano, mi amada hermana, que se nos ha dado un regalo muy extraordinario que se llama la oración. Y que orar no debe ser para nosotros un castigo, sino la manera de desahogarnos, la manera de refrescarnos, la manera de renovarnos. Si invirtiéramos más tiempo en estar en comunión con Dios, más paz mental tendríamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, y yo luego, alguien dijo, de la abundancia del corazón hablan los estados de WhatsApp. Porque hay gente que pone en sus estados que está deprimido, pone canciones tristes, pensando que eso le va a ayudar. Y yo quiero llevarlo a que es importante hablar con Dios. Job capítulo 23. Gloria al Señor y a su nombre. Job capítulo 23. Ya conmigo el versículo 1 dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré, ¿qué? Con una amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría, ¿qué? Y llenaría mi boca. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería. ¿Ves cómo dice? Hay una necesidad de hablar. Dice: ¿quién me dijera dónde está Dios? Yo iría y me presentaría delante de él y expondría mi queja. Nuestro corazón tiene ganas de hablar. Y a veces nos estamos tragando todo lo que estamos viviendo. Y ya empiezas a sentirte enfermo. Ya se te sube, no sé qué se le suba, pero se le sube. Sí, porque los problemas emocionales te alteran. No sé si el colesterol, los triglicéridos, no sé qué sea. La bilirrubina. Se le sube el muerto. Porque está viviendo algo, pero está ahí y dice: nadie me entiende, por eso yo sola me trago mis cosas. Y se está enfermando porque necesita saber por qué debe orar. Cuando alguien viene y me dice: oiga, pastor, ¿qué me aconseja hacer? Orar. Y no tiene otra forma, otro método.
más fácil. Porque es que hemos visto que la oración para muchos, la oración, en vez de ser una bendición, es como si fuera un castigo para ellos. Hay que orar, ay, orar. Sí. Ahora, hoy en día muchos cristianos visitan terapeutas, gloria a Dios, porque hay terapeutas cristianos, pero pagan un dineral. No sé cuánto cobra una terapia, pero por lo menos 400, 500 pesos. Más, 500, 800. Y el Señor no les cobra nada. Les gusta regalar su dinero. Si van a regalar, regálenlo para la obra del Señor. Y ahí están. Y a veces salen hasta igual o peor. Sí, sin dinero. Dice, ya me gasté mi dinero y estoy igual. Pobre y con problemas. Sí, en un momento nada más les ayuda. Pero es que yo quiero que entiendan la causa por la cual debemos orar. ¿Me explico? Tenemos que saber por qué debemos orar. ¿Sí? Ahora, yo necesito entender que yo tengo una necesidad de hablar con alguien. Amén. Tenemos una necesidad, hay una necesidad. El ser humano nace con esa necesidad de hablar con alguien. Así mi esposa y yo estamos platicando ahí de ciertas situaciones y le digo, si no quieres hablar de eso conmigo, no hables conmigo, pero busca a alguien con quien hablar. Busca a alguien que te escuche. Primero es Dios y luego Dios te pondrá otra persona. Pero todos tenemos la necesidad de hablar con alguien. ¿Me explico? Entonces Job dice, ¿quién me dijera dónde está Dios? Y yo me pondría ahí en su silla y abriría y manifestaría mis argumentos. Si usted estuviera delante de Dios hoy y usted tiene un problema, ¿qué le diría? ¿Qué le preguntaría? Puede ser, ¿qué hago? ¿Por qué me está pasando? ¿Voy a salir de esta? ¿Hasta aquí llegué? Eso es hablar. Eso es la oración. El que tú puedas llegar delante de Dios y abrir tu corazón y decirle, Señor, esto y esto y esto me está pasando. Yo no puedo, me está sobrepasando esto. Estoy a punto de perder el trabajo, estoy a punto de perder la esperanza, estoy a punto de perder la fe, estoy a punto de perder mi matrimonio, estoy a punto de irme de mi casa. Porque aunque nosotros no lo hablemos con alguien, Dios sí sabe cómo estamos. ¿Sabe por qué mucha gente termina tomando una salida incorrecta? Porque no ha sabido abrir su corazón. Isaías capítulo 9, versículo 6. Uno de los nombres del Señor es consejero. Isaías 9, 6, ya lo tiene. Lo voy a llevar por varias citas bíblicas. Dice, porque un niño nos es nacido, hablando de Cristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero me llama la atención ese título, consejero. ¿Qué hace un consejero? ¿Quién de aquí necesita un consejo? ¿Sí? Y uno de sus nombres es, ¿quieres un consejo? ¿Con quién crees que tienes que hablar primeramente? Con el consejero de consejeros. ¿Sí? Y eso solamente se da a través de la oración. Señor, quiero iniciar esto. Yo no sé qué vaya a pasar de aquí a 3 meses. No sé si me vaya a venir otra pandemia. Tú ya lo sabes. ¿Lo emprendo o no lo emprendo? ¿Lo realizo o no lo realizo? Y el Señor te va a aconsejar. ¿Sí? No sabes si nuestros muchachos y nuestras jovencitas, no sé si este sea el bueno o sea la buena. Tú que lo conoces, Señor, este es el bueno, ¿no? Yo creo que si en realidad
aprendiéramos a hablar más con Dios, seríamos más felices. Tendríamos menos dolor, menos lágrimas. ¿Me explico? A veces nos la pasamos hablando con gente que en vez de que aporte un bien a tu vida, no lo aporta. Nada más te lleva por otro camino. Jeremías 12:1. Gloria al Señor y a su nombre. Aleluya. Fíjese, un profeta de Dios hablando. Dice, justo eres tú, oh Jehová, ¿para que qué? Para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré que, porque es prosperado el camino de quienes y tienen bien, se portan deslealmente. Jeremías sabía que Dios era justo y que lo que estaba haciendo era justo. Y aunque él no lo entendía, dice, sin embargo, aunque yo sé que eres justo y yo sé por qué las cosas tú las permites, sin embargo, yo necesito hablar y externar lo que hay en mi corazón. ¿Sabe? Hay mucha gente que su corazón está enfermo porque le vino algo en su vida que no esperaba y se molestó con Dios, se enojó con Dios y necesita decirle, Señor, esto que pasó en mi vida, no lo entendí, no me gustó, me está carcomiendo por dentro. Eso es lo que estaba diciendo Jeremías. Dice, yo sé que tú eres justo, yo sé que tú haces las cosas sin embargo, voy a alegar mi causa. ¿Cuál era su pregunta? ¿Por qué a los malos le va bien? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Sí, ¿por qué a aquellos tranzas les va bien y uno que trate de hacer las cosas bien nos va de la patada? Bueno, no ha sido el único. Jeremías también se lo preguntó. Jeremías fue y le preguntó directamente a Dios. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Pero estamos viendo que aquí vemos textos bíblicos donde nos muestra el por qué debemos hablar con Dios. ¿Me explico? En todo tiempo, aprenda a tener amistad con el Señor. Aprenda a abrir su corazón. Aprenda a hablar con Dios. Regresemos a Job 23. Yo quiero que salga esta mañana con eso sembrado en su corazón. Que de aquí en adelante aprenda a hablar con Dios. Job 23:6 dice, contenderás conmigo con grandeza de fuerza. No, antes Él me atendería. El Señor quiere escucharte, pero nosotros tenemos que atrevernos a ir. No está cerrada la puerta. Amén. Él quiere. Pero saben, nosotros sabe, amado hermano, amada hermana, tenemos que aprender a acercarnos a Dios. ¿Me explico? Regresemos a Samuel, primero de Samuel. Recordemos la historia de Ana. Ya conmigo el versículo 9 del primer capítulo. Y se levantó Ana después que hubo comido, fíjese, comió y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ¿con qué? ¿Oró a quién? Y lloró. Eso ya lo tenía desde antes. Su marido lo sabía. Por eso le preguntaba, ¿por qué no comas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón? Pero ella fue, después de haber comido, bebido, fue ante la presencia del Señor y oró bien contenta. Oró con hartas ganas. ¿Cómo será aquí está bastante, pero cómo sería esa oración con amargura? Con queja. ¿Por qué? Algunos de nosotros hemos llorado así delante del Señor. Con reclamos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor?
¿Por qué, Señor? ¿Por qué no fue diferente? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ella se atrevió a hacer algo que no había hecho anteriormente. No sé cuánto tiempo Ana había estado en esa condición. La Biblia no nos dice cuántos años Ana estuvo en esa condición, porque la Biblia dice que año tras año subía el Cana a ofrecer sacrificios y año con año Penina la provocaba. No nos dice si un año, si 2 años, ni 3, no nos dice, pero lo hacía año. Imagínense, año tras año, guardando eso, viviendo con eso. Había escuchado de que si invocaba a Dios, Dios le iba a responder, pero prefería estar en esa condición. ¿Me explico? Año tras año. No nos dice que fue un año, 2 años, no. Año tras año. Y Ana en la misma condición, solo lloraba, no comía, se deprimía. Estaba así en esa situación hasta que un día decidió hacer algo que no había hecho anteriormente. ¿Qué decidió hacer? Ir al templo. Ir a la casa de Dios. Y ahí dice, oró. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, abrió su corazón. Y mire lo que dice el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, ¿qué? La aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré ¿a quién? A Jehová. Y no pasará navaja. Escuche, ella estaba orando, no lo había hecho anteriormente. Por primera vez, no sé en cuánto tiempo, se atrevió a hablar con Dios. Dios ya sabía, sí o no, Dios sabía cómo estaba el corazón de Ana. Y Dios sabe cómo está nuestro corazón, Dios sabe cómo está nuestro espíritu, Dios sabe cómo está nuestra alma. ¿Sí? Pero hay un principio. Dios solo se acerca a los que le buscan. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando alguien se acerca al Señor y le busca, encuentra. Mucha gente tiene necesidad. Usted va en la calle con sus vecinos, amigos, y usted lo escucha, tienen necesidad, pero no se acercan a Dios. Muchos cristianos tienen necesidades, pero no se acercan a Dios. No lo buscan. Y siguen cargando una losa en sus hombros. ¿Me explico? Y ella entonces hizo lo que no había hecho. Entonces dice, mientras ella, versículo 12, oraba ¿qué? Largamente delante de Jehová. Elí estaba observando, dice que oró largamente, no que fue y se arrodilló 5 minutos y se paró, no, estaba tan cargada, tan oprimida, que oró largamente. Y Elí estaba observando, porque vio que llegó y no se iba y no se iba. Y estaba ahí y nada. Versículo 13, pero Ana hablaba ¿qué? Y solamente se movían sus labios y su voz, y Elí la tuvo por ebria. Fíjese que Elí estaba diciendo, bueno, ahora la pregunta es, era el tabernáculo, el lugar santo, no podía entrar cualquier persona hasta donde estaba Ana. Había una situación ahí entre los hijos de Elí que permitían, por eso él se quedó observando y dijo, esta mujer está ebria. No le entendía, solamente veía que sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz.
porque ella estaba derramando su corazón por todo el tiempo que había estado cargando eso. Y no le entendía Elí. Versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer que atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, imagínense cuánto tiempo cargando todo eso. Y por primera vez ella se dio la oportunidad de hablar sincera y honestamente con Dios. ¿Sí? Eso es bien maravilloso. La oración debe ser para nosotros ese tiempo en el cual yo puedo hablar abiertamente con Dios y derramar mi corazón y decirle y hablar con Él. ¿Me explico? La oración para nosotros, los cristianos, debe ser ese tiempo en el cual nosotros aprendemos a soltar nuestras cargas. Y le dijo: no, no tengas por ebria a tu sierva, sino que soy una mujer atribulada, angustiada. Versículo que sigue. Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la que magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, ¿durante qué tiempo había estado esta mujer sufriendo? Dice, por la magnitud, por el tamaño. ¿De qué? De mis congojas. ¿Sí? Y de mi aflicción. He hablado hasta ahora. ¿Se puede usted imaginar el nivel emocional, el nivel de estrés que tenía Ana? Dice, por la magnitud de los problemas que tenía, por la magnitud de las situaciones. No había hablado hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Ana quería hablar con alguien, pero se reservaba, se guardaba todo, todo. Y se iba consumiendo y se iba desgastando. ¿Sí? Hasta que entendió que había alguien que podía cambiar su situación. ¿Me explico? Versículo que sigue. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Cuándo cambió su condición? Cuando habló abiertamente y no estuvo más. O sea que durante mucho tiempo estuvo triste, acongojada. Cuando se atrevió a abrir su corazón, a contarle a Dios sus problemas, a orar con amargura, a decirle: esto y esto me está pasando, esto y esto y aquello, aquello. Cuando tomó ese tiempo y vació su corazón, se levantó, ¿sí? Y dice: y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ahora, ¿había cambiado su situación en ese momento? No. Seguía siendo estéril, pero su espíritu había cambiado. ¿Me explico? Eso es lo que provoca la oración. Provoca que nosotros, probablemente la situación sigue igual, pero cambia nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo. ¿Me explico? Cambia la forma en la que nosotros vemos las cosas. Isaías 40, 29, no pierda 1 Samuel. Gloria al Señor. Isaías 40, versículo
29 dice, Él da esfuerzo ¿a quién? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escuche, por eso cuando acabamos de orar, nos sentimos renovados, porque no solo emocionalmente nos sentimos bien, sino que nuestro espíritu recupera fuerza. Escuche, cuando usted practica la oración y va y habla con Dios, usted sale de ese lugar renovado, ¿sí? No solamente físicamente, sino su espíritu recobra fuerza, recobra la alegría, recobra la vitalidad. O sea, las circunstancias siguen siendo las mismas, pero usted ya no es el mismo o ya no es la misma. ¿Me explico? Algo ocurre. Por eso es que el cristiano no debe dejar de orar. ¿Algún problema le está afligiendo? ¿Alguna situación? Debemos primero hablar con Dios y que Dios nos dirija a hablar con personas sabias, prudentes y sensatas. Porque a veces les contamos nuestras cosas a personas que al rato ya lo divulgaron. O que te dan un consejo incorrecto. Imagínese un hermano o una hermana teniendo problemas en su matrimonio, ¿no? Ya me tiene este hombre fastidiado. Y va con una mujer y le dice, déjalo, consíguete otro. Imagínese. ¿Me explico? Cuando usted ora, Dios le va a dirigir con quién tiene usted también que hablar. ¿Me explico? Entonces, pero vea la ventaja de la oración. Bendigo a Dios por los terapeutas, pero usted se puede ahorrar un dinero si aprende a orar y a hablar con Dios. Usted va a dejar de tomar medicamentos que le recetaron por la misma condición. Hay gente que le recetan medicamentos por la misma condición emocional. Platicaba yo hace unos días con un muchacho, con un joven, y le decía, Primera de Tesalonicenses 5:23, si alguien puede ir a Primera de Tesalonicenses 5:23, no estaba dentro del mensaje, pero para que pueda comprender el punto que le quiero dar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, ¿quién lo puede leer, por favor? Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos dice que el ser humano está conformado, se le conoce como la tricotomía del ser humano. El ser humano está conformado ¿de qué? De espíritu, ¿de qué más? De alma y cuerpo. Estos tres conforman un ser. Y yo le comentaba y le decía, a veces tenemos problemas físicos, enfermedades, pero esas enfermedades muchas veces tienen un origen en las emociones. Porque hay enfermedades que son originadas en un problema emocional, ¿verdad, hermana Edith? Y entonces imagínese, usted va al médico porque se siente mal y el médico le manda a hacer estudios, le manda esto y dice, en sus estudios usted salió bien. Pero entonces, ¿por qué me siento mal? Siento que el corazón se me acelera y le mandan a hacer un electrocardiograma y está estable. Oiga, pero es que la cabeza y le mandan a hacer una tomografía, un encefalograma y resulta que todo está bien, físicamente está bien, pero algo le hace sentir que está mal. Porque el problema no es en el cuerpo, el problema está en el alma, en las emociones. Y entonces va y busca una persona, un psicólogo o un psiquiatra, para que le puedan ayudar en ese aspecto. Pero resulta que hay otra área de donde se produce todo, que es el espíritu. ¿Me explico? Por eso
Cuando vamos a la presencia del Señor, que Él nos creó, Él tiene el poder para sanar estas tres áreas de nuestra vida. Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense, gasta en médico, gasta en un terapeuta y no mejora. Hay un problema, hay una situación ahí. Entonces, cuando Ana dice que fue y oró con amargura y fue largo, y Elí le dijo, mujer, dijera tu vino. No, ella estaba derramando su corazón. Dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Y cuando ella se levantó de orar, cuando ella derramó su corazón, salió ahí en una situación diferente, salió con el ánimo para comer y la tristeza se fue. Amén. Por eso es que tenemos que ver que tenemos un beneficio muy grande nosotros que se llama la oración. ¿Quieres sentirte sano? Ve a orar. ¿Quieres sentirte amado o amada? Ve a orar. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Ve a orar. Por eso el enemigo pone muchas trabas para que no oremos. Nuestra carne no le gusta orar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, floja, perezosa, etcétera. ¿Sí? No pudieron orar conmigo una hora, pero se aventan un maratón de Netflix. Ahí sí no hay sueño, ¿verdad? Ahí sí, hasta las palomitas se hacen, ¿verdad? Se avientan la serie, se avientan la novela, ¿verdad? Hasta la mañanera, luego sí se lo revientan, pero para orar, a los 5 minutos, y los ves. Y si alguien te pregunta cómo es, bendecido, en victoria. ¿Por qué causa el cristiano está en esa condición? Porque a veces sabemos mucho, pero aplicamos muy poco a nuestra vida. Porque a veces preferimos invertir tiempo en otras cosas que ir y abrir nuestro corazón con el Señor. Mi esposa y yo hemos aprendido a hacer de esto nuestra forma de vida. A hablar con el Señor. Hablar y hablar honestamente, transparentemente. Y cuando sale uno de la oración, la cosa sigue igual, pero uno sale diferente. De verdad. Nada ha cambiado, todo es igual o hasta peor. Pero algo en nosotros pasa. Algo ocurre cuando vamos y oramos y hablamos con Dios y le externamos. Una de las cosas que cuando el Señor me alcanzó y me trajo a sus pies nuevamente, una de las primeras indicaciones que me dijo el Señor, tienes que perdonar y amar a tu papá. Y eso no, yo no quería hacerlo. No quería llamar y el Espíritu Santo, y yo tuve que tirarme en el suelo y decirle al Señor, al Espíritu Santo, tú sabes que yo no amo a mi papá. Tú sabes que honestamente yo no lo quiero. Tú sabes que tengo mis motivos y mis razones para estar así. Por eso vengo ante ti. Porque yo sé que tú puedes cambiar mi corazón. Enséñame a amarlo. Enséñame a perdonarlo. Enséñame. Y hermano, no fue un día. Fueron días de luchar con mi carne. Pablo dijo, golpeo mi carne. Y no es que yo agarraba y me golpeara, sino que yo sabía que esa parte humana, ese orgullo,
No quería. Y ahí estaba la lucha. Y hoy, por la gracia y misericordia del Señor, amo a mi padre. Lo amo tal como él es. Y él me ama tal como yo soy. Sí. Pero solamente el Señor lo puede hacer. Pero tú tienes que ser honesto y decirle, Señor, si alguien de tu familia no te cae bien, dile, Señor, me cae re mal. Ya me vio la cara de, de ingenuo. De ingenuo, es el de ingenuo. Una y otra vez. O sea, comprendamos que lo que no podemos hacer nosotros, Dios, pero ahí tienes que abrir tu corazón. Abrirlo tal cual. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Y vas a experimentar la sanidad. ¿Me explico? Primera de Samuel, regresemos al el libro de Samuel. Ya conmigo el versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y Jehová qué hizo? Se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. No solamente cambió su espíritu, sino que también recibió su milagro. ¿Cuándo recibió su milagro? Cuando se atrevió a ir y abrir su corazón. ¿Cuándo vamos a recibir el milagro? Cuando nosotros abramos nuestro corazón. ¿Sí? Ella fue y habló con Dios. Y Dios no solamente la escuchó, dice, porque se lo pedí. Vaya conmigo al versículo 27 de primera de Samuel. Versículo 26, mejor dice. Y ella dijo, oh Señor mío, hablando con él, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti. O sea, regresó, pero ya no había regresado igual. O sea, se llegó en una condición al templo, derramó su corazón, salió en otra condición y cuando regresó con la evidencia del poder de Dios. Dice, yo soy aquella misma mujer, pero ya no vengo igual. Yo estuve aquí hace un tiempo orando, estuve aquí derramando mi corazón contigo, estuve aquí, yo soy esa mujer que viste llorar, yo soy esa mujer que viste sufrir, yo soy esa mujer que tú le dijiste que estaba ebria, yo soy esa misma mujer, pero no soy la que estuvo ese día. Físicamente era la misma, pero algo había ocurrido en ella. Dice, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ella llevaba la evidencia de que Dios realmente la había escuchado. ¿Cuándo cambió su condición? Cuando fue a orar. Primero encontró la paz que no había encontrado. Primero encontró el ánimo para seguir porque no lo tenía. Y después el milagro se produjo. ¿Sí? Por eso cuando vamos ante el Señor, el primer milagro se produce en nuestro espíritu. Y después el milagro se produce en el cuerpo. ¿Sí? Yo quiero que esto no solamente lo lleve como información, lo lleve a la práctica. Le conviene orar. Le conviene. Y usted puede estar orando cuando está lavando, cuando está en el carro, donde quiera que vaya. Hable con Dios. Tenga también un tiempo especial. Porque Él, no solamente Él le va a escuchar, también le tiene el poder para cambiar su situación. Efesios 6:18. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 18. Ya lo tiene. Dice, 6:18 dice, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Pero dice el versículo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En estos días le hablaré del poder de la oración perseverante. Le voy a decir por qué debemos ser perseverantes. Dios sabe que necesitamos hablar con Él. Amén. Él nunca está ocupado para nosotros. Él desea que le busquemos para hablar con Él. Él sabe cómo estamos. ¿Sí? Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos. Salmo 116. Versículo 1 y versículo 2. Amo a Jehová, pues ha oído ¿qué? Mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí, por tanto le invocaré en todos mis días. Fíjese, pero el salmista dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. O sea, Él está dispuesto a escucharnos. Nosotros tenemos que aprender a ir y acercarnos. Yo no sé cuántos de aquí el día de hoy estarán dispuestos a ir ante el Señor o quieren seguir cargando sus problemas o quieren seguir manteniendo esa condición que han tenido. Eso ya es un asunto de cada uno. El Señor no pone restricción. Por eso David decía, amo a Jehová, porque Él me ha oído. Él no es como el pastor que le manda un mensaje y me deja en visto y no me contesta. Y quiere hablar con él y no me contesta. O tiene llena su agenda. Pero hay alguien que nunca está ocupado para nosotros. No, nuestro Señor es 24/7. Los 365 días, Él no cierra. No cierra su trono. No se cierra la puerta del cielo y diga, ya son las 12, discúlpame, ya te atiendo. Mañana que salga el sol. En cualquier hora está dispuesto para ti. En la madrugada, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. Por eso David dice, amo a Jehová, porque me ha oído. ¿Sí? Nunca tiene Él saturado su tiempo para nosotros. Somos sus hijos. Nosotros que somos padres, vemos a nuestros hijos a veces sufrir y le decimos, cuando quieras hablar del asunto, aquí estoy, ven. Yo quiero que sepas que siempre estoy para él. Y nuestros hijos tienen que aprender a acercarse. Y a veces el padre se acerca. Porque Dios es tan bueno que cuando ve que nosotros no nos acercamos, Él va y se acerca. El punto esta mañana es que sepas que debes aprender a descansar en el Señor. Habla de tus problemas. Habla de tus luchas. Háblale de tus traumas. Háblale de las traiciones que te han hecho. Háblale de las decepciones que has tenido. Háblale de tus inconformidades. Desahoga tu alma. Habla con Él. Dile, ¿sabes qué, Señor? Siento que nadie me quiere. Todos me odian. Hay gente, sí, mejor me como un gusanito. Hay gente que piensa que nadie lo ama. ¿Usted conoce a esas personas? Sí. Piensa que nadie lo quiere. Es un problema interno. Y ha venido a Cristo y está, y nuestra vida tiene que cambiar porque el Señor ha hecho espacio para nosotros. Aprenda a hablar. Y créame que con el Señor usted puede hablar de las cosas, de todo. Ahí en ese tiempo, hable con Él. Yo he tenido que hablar con el Señor de cosas que pasé y cosas que hice, que no las hablo con nadie más, pero sé que necesito hablarlas con Dios.
¿Me explico? Y eso trae a mi vida fortaleza, paz, gozo, quietud. Y es lo mismo que yo le digo hoy. Primera de Juan capítulo 5 versículo 15. Por eso le comparto este mensaje. No deseo que solamente sea una información, sino que a partir de hoy usted pueda aplicarlo a su vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. ¿Está ahí? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. ¿Cuántos saben que el Señor los escucha? ¿Sí? Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 6. Dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y luego David dice, y Él se inclinó y me sacó del pozo de la desesperación. La oración no tiene que ser algo mecánico, la oración es un regalo que el Señor nos dejó a nosotros. Un regalo en el cual debemos aprovecharlo. Sí, un regalo. Por eso Jesús nos lo enseña en la hora más angustiante de su vida. ¿A dónde se fue Jesús? A orar. En la hora más apremiante de su vida, Él se fue a orar. ¿Por qué? Porque nos está mostrando a nosotros que el único lugar donde podemos tener seguridad es en su presencia, a través de la oración. Ahí derramó su corazón y a sus discípulos le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero en la oración abrió su corazón porque dice el Evangelio de Lucas que él sudaba gotas como de sangre. Se mezcló, estaba en una situación emocional que los vasos sanguíneos de la piel se rompieron y con su sudor se mezclaba. Esa situación es cuando una persona pasa un tipo de estrés extremo. Ahí él estaba derramando su corazón. Ahí él fue sincero y dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Sí? Si puedes, haz que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad. Ahí abrió su corazón. No porque él dudó, porque él es Dios, en él no hay duda. Fue para que nosotros comprendiéramos cómo debe ser la oración. Por eso cuando él oraba, oraba diferente. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y cuando él dijo, cuando oren, no usen vanas. Mire, me ha tocado escuchar gente que está, sí, Señor, gracias, Señor, amén, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, gracias, 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 Señor, aleluya. Y así se la llevan una hora. Y piensan que por haber invertido ese tiempo en ese tipo de palabrerías, oraron. Y su vida no tiene resultados. ¿Por qué? Porque solamente está repitiendo algo. La oración tiene que ser genuina, tiene que ser ese tiempo en el cual uno habla con Dios. ¿Por qué no le cuentas al Señor realmente lo que está pasando en tu vida? ¿Qué te impide? No estoy diciendo que lo hagas ahorita aquí, pero cuando vayas a tu casa, ahí, apártate. ¿Qué te impide orar y hablar bien con el Señor? Tu alma lo necesita, tu espíritu lo necesita. Por tu salud necesitas hablar con Dios. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie.